Así que podemos proseguir con nuestro compañero Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. Empiezo yo primero. Pues primero para saber qué es la geografía, pues vamos a empezar por esto. Primero les voy a leer y después hago como un resumen o como un análisis. ¿Qué es la geografía, no? La geografía es la disciplina que trata de descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido, impulsó, no, amplió es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. Esto quiere decir que, en teoría, la geografía, ¿sí? Disciplina que trata el estudio, ¿no? También es la representación gráfica de la Tierra y también el sentido amplio que bueno, sí, también estudia la superficie y que pues también hay que pensar de las personas o los territorios y países que se habitan, los lugares. También podemos ver, también es una pregunta que es, ¿quién creó la geografía? Pues bueno, el primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes en el año 276 a 194 a.C., en una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto, en el año 484 a 420 a.C. También hay que decir que se estudia en la geografía, que es la ciencia que estudia las relaciones sociedad-naturaleza con su fundamento especial, dada por aquellas teorías de la localización y distribución de los hechos que conforman la superficie terrestre. Bueno, esto también quiere decir que al conformarse con la sociedad y la naturaleza, eh, también es dada por aquellas teorías de localización y distribución de los hechos que también, por así conforman la superficie, ¿sí? Bueno, también podemos ver es cómo es la evolución del objeto del estudio de la geografía. Pues bueno, a lo largo del siglo XVIII se produce el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, lo que supuso una pérdida de contenido para la geografía como ciencia general de la geología. La botánica y la química pasan a estudiar problemas que antes, perdón, era objeto de la geografía general. También eso puede decir que la geografía moderna, ¿sí? Es una disciplina cuyo objeto primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, que bueno, también se localiza, es su localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. Eh, y bueno, pues para darle así, el sentido es que también hay más tipos, objetos de la geografía que también se relacionan con las otras ciencias, que es, bueno, supuestamente acá, ¿no? Biología, ciencias económicas, historia, sociología, geología y meteorología. También existe una geografía descriptiva, la geografía científica y la geografía contemporánea. Y una consecuencia también puede ser las geopolíticas, que son los mapas políticos que se vieron alterados por la creación de las fronteras artificiales, que nada tenían que ver, ¿no? con la configuración preexistente. También así provocando con ello una innumerable conflictos raciales que se han mantenido vivos hasta nuestros días. Y esa fue mi parte, profe. Bueno, estaremos prosiguiendo con Kevin. Bueno, esperen un momento. Bueno, yo vengo a explicarles más o menos para qué nos sirve para qué nos sirve la geografía para qué nos sirve la geografía del imperialismo, ¿sí?
Bueno, la geografía del imperialismo nos sirve para reconocer las potencias mundiales que existen en el imperialismo, tales como son Estados Unidos, el Imperio Ruso, también están en este grupo los británicos y otros más, ¿sí? Podemos ver que una gran parte la ocupa Estados Unidos y otra gran parte la ocupa también los británicos. Y es que estos fueron uno de los más grandes, ¿cómo decirlo? Los más grandes imperialistas que podían haber en este momento. Podría pasar a la otra diapositiva. Aquí podemos ver más o menos, aquí podemos ver más o menos las etiquetas de cada uno y podemos ver que está Estados Unidos, está Japón, está Italia y están varios países que en este momento fueron las potencias más importantes del imperialismo. Más o menos en el siglo XVIII, en sí, más o menos en el siglo XVIII, 19, 19, 19. no, es más o menos o sea, más o menos en el siglo XVIII, en el continente europeo, los británicos y los franceses eran uno de los más importantes que habían en Europa. Ya después, en el siglo XIX, se implementó otras potencias en Europa que fueron Rusia, Alemania, Italia y otras más. Fuera de Europa también se llevó el caso de otras grandes potencias como Japón y Estados Unidos. También, también nos sirve para reconocer los países azotados por el imperialismo, tales como son Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Brasil, Holanda. Bueno, Holanda fue uno de los que colonizó en una pequeña parte. Podemos ver que España colonizó una gran parte de toda América. Este mapa que tenemos acá, por ejemplo, quiero aclararlo de una vez. El que está ahí presente, este responde al siglo esto es siglo XIV, esto es 1500. Porque fíjense que estamos hablando de colonias. Yo lo que estoy viendo ahí son colonias en la época de la colonización de Europa hacia América. Y el mapa anterior que tienes, ese sí nos pone en el siglo XIX. El anterior, lo pueden devolver. Ay, fíjense, este mapa me encantó porque este mapa, miren chicos, por ejemplo tenemos, bueno, el Imperio Ruso, pero dense cuenta, digamos, de todos los que están en rosa. Todos los que están en rosa son colonias británicas de alguna manera. Entonces, miren, Australia, ¿cierto? Tenemos a la India, tenemos a Egipto, ¿cierto? Tenemos a Canadá, y ahí van jugando, digamos, estas islas de acá que se encuentran en el Índico, pero es que no alcanzo a ver bien qué nombres es que aparecen ahí. Yo no les veo el nombre como las tienen configuradas ahí. Bueno, y fíjense que también vamos a tener entonces determinadamente de las colonias francesas, las vamos a tener también explícitas de alguna forma, ¿cierto? Con ese verde y cada una de ellas nos va a determinar unas zonas. Entonces, bien, porque ustedes hablaron de geografía, pero pues hicieron uso e inmersión del mapa para poder demostrarlo, ¿listo? Voy a dejar que sigan. Este sí es del siglo XIX. Bueno, pues aquí aparece que más o menos los que más colonizaron en ese tiempo fueron España, ¿sí? Básicamente está hablando del colonialismo antes del imperialismo. Aquí continuaremos con nuestro compañero Orbey. ¿Listo? Bueno, empezamos con qué es división política. En la mayoría de los casos se define por acuerdos pacíficos o por enfrentamientos armados. Eso es con el fin de determinar las extensiones de territorios, incluyendo las extensiones continentales, marítimas y aéreas, y para que cada territorio ejerza su soberanía. ¿Sí?
¿Para qué sirven? Bueno, sirven para mantener el orden tanto político, social, cultural, económico, etcétera, y para que el gobierno de cada país ejerza también la soberanía de dichos límites. Aquí está discutiendo en la comunidad científica, dicen que son cinco continentes, otros dicen que son seis y unos dicen que son siete. Pero estarían, bueno, los cinco serían Asia, África, América, Europa y Oceanía. Los que dicen que esos seis le meten Antártida en esos cinco. Y los que dicen que son siete les dividen América en América del Norte y en América del Sur. Y ya. Y si unirían todos, quedaría América del Norte, América del Sur, Asia, África, América, Europa y Oceanía. Y Antártida. Y bueno, voy a explicar el de la Oceanía. No, Él pero es el espérate. continente más No, no, no. pequeño. Espera. No es necesario que nos expliques los continentes porque no estamos viendo continentes ahorita. Pensé que hacías uso de la expresión de división política para ver cómo fue ese tema de la división política con el imperialismo. Pero si estas definiciones que me traes o que nos traes de continentes no responden al concepto de imperialismo, entonces las podemos pasar. ¿Listo? Bueno, y ya, terminé. Ok. Pues sigo yo. Ejemplos del imperialismo en la geografía. Ush, Ok. Mm, que corrió todo, qué pena. Ya, estoy llegando. Aquí está. Bueno, como mi compañero Arbey ya había explicado anteriormente, las divisiones políticas se conoce como el establecimiento de límites políticos invisibles que se suelen dar por enfrentamientos pacíficos, enfrentamientos armados, etcétera. Esto se suele realizar por extensiones marítimas o aéreas. Prosigamos. Sus consecuencias lo va a estar exponiendo nuestra compañera Laura, pero yo también quería dar un pequeño explicación de las consecuencias en las divisiones políticas. Lo que más me di cuenta de las consecuencias en las divisiones políticas es que suelen ser para mantener un orden político, cultural o social, económico, etcétera. Esto quiere decir que los países que estaban mejor, por así decirlo, desarrollados se dividieron a propósito porque ellos están mejores separados que juntos. Esto se podría explicar, por así decirlo, como cuando la persona se ha mostrado la imagen de la torta, que cada uno agarra un pedacito de torta, pues ahora imagínense que esa torta lleva como frutita arriba. Pues ellos lo que hicieron fue, dijeron, no, yo ya tengo qué fruta quiero con mi pedazo de torta, porque así yo puedo mejorar mi parte. Entonces lo que ellos hacían era tomar ese pedacito a propósito porque yo les servía más, porque por ejemplo podrían tener minerales o ya estaban más desarrollados, y esto es una gran consecuencia. ¿Por qué? Porque esto generaba pobreza y en los lugares que pues no estaban bien desarrollados y quedaron solitos. Esto se puede ver en el ejemplo de Asia, que pues está... Bueno, Asia está dividida políticamente en 49 estados soberanos, 6 estados con reconocimientos limitados y 6 territorios dependientes. No sé si es mi internet o ustedes están viendo la diapositiva de Asia o no. No, estamos en las consecuencias. Ok, listo. Ahora sí. Yo tomé a Asia más que todo por cómo se dividió políticamente desde 2012 hasta 2020, porque si podemos ver en la diapositiva de 2012, esta estaba dividida nomás en 7, por así decirlo, estados soberanos. Cuando cambió, llegó a cambiar a 46 por el imperialismo que hubo.
todo se fue dividiendo por las guerras que hubo y pues para tomar cada uno su pedazo, primero podemos ver cómo la parte blanca era la más grande, era la parte central, era la que más había tomado, como la profesora nos había mostrado anteriormente en las clases, que ella decía, uy, pero miren estas líneas, que eso es inmenso, ellos agarraron más parte, pues eso era así, hasta que empezó el imperialismo. Y luego, como se puede ver en la parte de abajo, todo se dividió Mira, tal. me asusta, perdón, pero me hace unas caras. ¿Qué? Profe Gerardo está haciendo muecas. Como Ok. podemos ver en la del 2020, se puede ver como la parte verde fue la que más pudo así decirlo tomar territorio, porque antes solo era un pedazo, después de ello terminó siendo 7 pedazos gracias al imperialismo, porque como todo iba cambiando, todo iba agarrándose, cada año van tomando por así registro de lo que pasó. Tomé exactamente el registro del 2012 porque ese mostraba, por así decirlo, cómo cambió más, porque de ahí para adelante ya se va viendo cómo van agarrando pedacito por pedacito, cómo se va dividiendo todo y cómo va cambiando su economía. Otro ejemplo puede ser África, que este es el ejemplo que me pareció más interesante, gracias a que África es uno de los países con más imperialismo en la actualidad. Cada año ellos van cambiando muchísimo, pero en el registro, en el último registro que se hubo de 2020 decía que el continente se divide en 59 estados soberanos, siendo uno de ellos Egipto, etcétera, ¿sí? Solo toman estados soberanos, no es como en Asia que tomaban los estados de reconocimiento limitados y toda esa vaina, porque como ellos se van imperializando así uno tras otro, pues ellos van cambiando mucho. Por lo mismo es que yo encontré una imagen fue de 1914, porque no suelen tomar casi el cambio porque van cambiando mucho. Suelen tomar los cambios que duran más tiempo. En 1914 se puede ver una gran cantidad de color azul, no sé si pueden acercar la diapositiva, en África. Se puede ver un gran pedazo de pues, parte azul y luego en la siguiente se ve como esa parte azul desapareció. Lo que más reina, por así decirlo, es el morado, que también se estaba viendo anteriormente, que sigue siendo los mismos, por lo que investigué, pero se estuvieron dividiendo gracias a que perdieron partes. Ah, y por esto mismo es que África se conoce como uno de los países pues con más pobreza, porque como ellos van cambiando, hay tanta guerra. Continente, África es un continente. Es continente, disculpe, me equivoqué. Es uno de los continentes que más va cambiando, pues porque la pobreza abunda, porque pues van, no, quítele esto, destruyen todo, etcétera. Europa sería otro ejemplo, pues porque este fue uno de los primeros que empezó no sé decirlo, pero Realismo. eso y imperialismo, entonces uno de los que más está dividido, podemos ver una de 1914 también, como está nomás dividido en 3 partes y como a 2014 se puede ver que, o sea, casi ya ni se ve nada porque son tantos y tan pequeños que es uno queda como, a ver, ¿y aquí qué pasó? Europa no es tan pobre porque como ellos fueron independientes, ay, otra vez no sé cómo es esa palabra. Independizados, Independizados y colonizados. eso, gracias. Pues lo hicieron desde hace mucho tiempo, no es como África que van uno tras otro y cada año cambia, sino que ellos ya como que lo hicieron desde un principio y ya todo está como cada uno cuadró su parte y supo cómo administrar. Y pues De este todos sería. modos, vamos a darnos cuenta que con la Guerra Fría y con toda esta contraposición entre capitalismo y comunismo, también Europa empezó a dividirse en varios pedacitos. Fíjense, Es que ya 1914 y nos vamos a acordar después del sí, es que cambio. usted ve 3 pedazos y usted luego ve como 80, uno ya ni sabe a dónde mirar. Ok. Y pues ese sería toda mi parte de los ejemplos de las divisiones políticas en el imperialismo. Seguiría nuestra compañera Ingrid. Y vengan a exponer las características de la geografía. Voy a explicar un pedacito qué es la geografía. La geografía es el estudio no solo de los elementos de la superficie de la Tierra, sino también de la relación de los seres humanos.
con esos elementos, es decir, que el estudio de la geografía no solo se limita al abordaje de los diferentes climas, relieves, suelo, hidrografía, flora y fauna, sino que también de las relaciones de estos elementos con el ser humano y sus modificaciones inter- intencionales y accidentales. Ahora sí les voy a explicar las características. Una de las características del estudio la historia del estudio. La geografía es una de las ciencias más antiguas de las que el hombre se ha realizado anotaciones desde épocas antiguas como las civilizaciones babilonias o de Egipto. El hombre ha realizado anotaciones para comprender y poder volcar en un mapa los diferentes relieves, clima, flora, fauna, etcétera, correspondientes a los diferentes sitios de los que lo rodean. La otra, la otra característica sería geografía general. Esta geografía también recibe el nombre de geografía sistemática. Es la que estudia la geografía de forma global o en su conjunto. Este tipo de geografía se encarga del estudio de Espérate, los... Ingrid, estas características que estás diciendo, ¿tienes alguna que se aterrice con el tema del imperialismo de pronto en las siguientes diapositivas? Por lo que ya abordamos un pedacito de estas y bueno, sí, yo las distingo, pero nosotros no estamos viendo puntualmente geografía solamente, sino cómo se aplica el imperialismo. ¿De pronto tienes algo de eso? No, Pues, porque se podría decir que en las diapositivas, la de atrás, de cómo se veía el campo y la ciudad, se podría tomar como un ejemplo, pues porque también depende de cómo sean las divisiones políticas y el imperialismo, de qué partes tomaban y cuáles tomaban exactamente, pues para por así decirlo, como yo explicaba, lo de la torta, que era quien tomaba la mejor parte, tomaban más las ciudades porque pues, ya están medio desarrolladas y ya tenían como su espacio para hacer tal cosa y por eso las conquistaban, ¿sí? Ok, muy buena lectura inferencial, Lindsay, de la información que tienes ahí. Se te presentan la información ahí regional y humana y lo que Lindsay acabó de hacer fue traducir y convertir esa temática de la que estamos hablando en el lente de la geografía regional y humana. ¿Qué otro aspecto de pronto así por ese estilo puedes destacar entonces, Ingrid? O de pronto aterrizándolos puntualmente a imperialismo. De esas características que nos enuncias. ¿No? Listo. ¿Alguien del grupo quiere adicionar algo más? Laura, ¿le puedes dar a la diapositiva más abajita esa? Thanks. Profe, pues ahí dice la evolución. La evolución en la geografía por el imperialismo es muy grande, porque antes pues todo estaba dividido en grandes partes y con el tiempo fue evolucionando a, a que pues todos dijeron, no, pues yo quiero esto, para poder hacer cada uno, por así dejar su huella de cómo iba evolucionando todo y pues se podía apreciar como las imágenes que yo había mostrado, profe, que pues se veía que eran 3 pedazos, terminaron siendo 80 y eso muestra una gran evolución en cómo los humanos pues vemos todo con la pertenencia. Ok, listo, Lindsay, muchas gracias. Interesante análisis desde la geografía, digamos, desde esa parte visual, fíjense, podemos darnos cuenta de ese cambio tangencial, ¿cierto? Y ese cambio radical que hubo dentro de esas denominadas líneas invisibles, que son esas fronteras, esas divisiones políticas que varían según los conflictos, tanto de forma pacífica como de forma conflictiva. A razón de ello, no sé, Juan Pablo de la Voz, de esa descripción que tú nos haces de la geografía, Juan Pablo, en medio, digamos, ya de esa traducción y estos ejemplos que hemos visto, ¿tú cómo evidencias entonces o cómo podrías concluir que se puede analizar esa geografía de ese siglo XIX, de colonización europea hacia Asia y hacia África? Pues que fue un cambio pues muy notable, ¿no? Pues fue un cambio muy notable desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿sí? Que pues cada uno en sí ya tenía sus partes y o sea, cada uno ya pues
antes de que haya comenzado el imperialismo, empezaron a dividirse entre todos, dijeron, no, esta es su parte, esta es la mía, este es su límite, este es el mío, esta es su frontera, esta es la mía, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que pues podemos ver que se ha cambiado demasiado por esa parte de la mayoría de los países y los Una continentes. pregunta, Juan Pablo. ¿Tú crees que entonces la geografía, como esa ciencia que estudia las relaciones de la Tierra con la sociedad y esas dinámicas, es importante para estudiar el imperialismo? ¿Será que sí nos sirve? Pues, Espérate, ¿quién dijo? Espérate, Lindsay, después vas tú. ¿Qué dices tú, Juan Pablo? ¿Será que sí nos sirve? pues yo digo que la geografía en el imperialismo, perdón, que sí, la geografía se hubiera estudiado más a fondo en el imperialismo, pues yo creo que sí hubiera ayudado, como por así decirlo, más, pues para, así decir, definir, ¿sí? Entre los países y continentes, pues lo que es la división entre ellos, ¿no? Digo yo. Ok, si nos permite la geografía, entonces estudiar eso. Recuerda que la geografía como ciencia social nos permite estudiar. Bueno, ¿tú qué vas a decir, Lindsay? Muchas gracias, Juan Pablo. Pues, profe, Bueno, profe. era parte de la pregunta que era poder proseguir con el tema de nuestra compañera Laura, que sería la última, y luego ahí sí poder entrar correctamente a todo lo que sean las preguntas. No sé qué te Listo, parece. muchas gracias. Me falta la señorita Sanabria, pues como ustedes han dicho que... Ah, listo. Dale, Laura, discúlpame. Bueno, el imperialismo. Las consecuencias del imperialismo pueden ser tanto positivas como negativas. Partimos por 3 puntos que va la exploración, la competencia de las potencias y la europeización. Empezamos. ¿Qué es la exploración geográfica? Es una actividad que consiste en viajar a nuevos territorios, espacios desconocidos con un propósito esencial, que es descubrir la configuración geográfica. Aunque, además del conocimiento, haya siempre un interés en realizar por distintos motivos, desde lo estratégico y lo militar hasta los económicos. A mediados del siglo XIX, la búsqueda de los europeos de los territorios donde expandirse propició una serie de viajes científicos y una exploración geográfica. Los primeros que realizaron las expediciones fueron ingleses y franceses, que recorrieron y cartografiaron África Central. Una vez conocido el territorio, la conquista fue muy rápida, fue muy fácil. La superioridad militar y la técnica europea era tan grande que la resistencia indígena resultó ser bastante débil para esa fuerza. Los europeos utilizaron las rivalidades internas entre las tribus y etnias de los territorios ocupados para enfrentarlas entre sí. La explotación colonial o explotación de materia prima es una política económica nacional de conquistar un país para explotar la población con la mano de obra y recursos naturales, pues como la materia prima. La práctica de la explotación colonialista contrasta pues en el colonialismo de los colonos. La política de conquistar un país para establecer la rama de la metrópoli o de la patria. Una vez la cual un país puede practicar el colonialismo de explotación de ganancia financiera inmediata producida por la extracción de materias primas, pues a bajo costo, por medio del pueblo nativo, usualmente administrado por un gobierno colonial. Pues a su vez de que políticamente las exploraciones geográficas tuvieron un gran impacto en la sociedad europea, como en América, siendo el primer lugar de desaparición de muchos estados mediterráneos, como la República de Venecia, a su vez de cómo los mismos estados explotaron, se fueron gracias al poderío económico y cultural, pues generando las exploraciones geográficas en superpotencias gracias a convertirse en grandes, pues, proveedoras, por decir, de los estados europeos, aumentando su influencia en el periodo del ámbito nacional, internacional. Bueno, las competencias de las potencias.
Lo que buscaban las potencias es tener un control total, es un control totalitario, expandirse y conseguir más territorio. O sea, siempre querían como tienen su pedazo, intentar coger el pedazo de alguien más para así ellos poder imponer sus reglas, poder tener mejor ganancia económica y pues tener un control totalitario. Las luchas de la Edad Media. Pues las luchas de las Edad Medias influyeron demasiado en el porqué de quiero tener más territorio. Eso significa más influencia militar, más entrada económica y financiera, imponer reglas que ya se estaban como tratando como entrar en la ideología marxista y otras ideologías, hacer como qué quiere imponer, qué regla social se quiere imponer y qué estado militar se puede ser superior a los demás. El Tratado de Versalles se redactó teniendo único interés de los vencedores, que fue Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. A lo largo de la década de los 30, Hitler no cesó a denunciar el humillante trato que pues, había tenido Alemania, despojada de su ejército. Eliminada la condición pues, de ser gran potencia y obligada a pagar exorbitantes sumas en conceptos de reparación de guerra. O sea, al perder la guerra tenía que pues, asumir pérdidas territoriales a favor de Francia, pues la región permaneció durante 15 años bajo el control de la sociedad de las naciones administrada por Francia. El siguiente punto es la... Qué pena, Laura. Trata de agilizar porque ya se nos está acabando la clase y pues estás dando puntos interesantes, pero entonces trátanos de ir resumiendo ya para poder dar las correspondientes notas y cerrar la sesión. Bueno, esta es la última, la europeización, pues es una asimilación de cultura que pasa. Cuando Europa quiso ir a colonizar o bueno, a dominar un territorio, porque eso es un dominio de territorio como lo es África, que fue el último país, fue uno de los últimos países que fueron libres, pues por decirlo así, no ser más colonizados, o sea, hubo un cambio cultural y social de imitar a la europeización en una parte de un proceso de occidentalización. Las primeras sociedades europeizadas fueron sobre todo las colonias europeas de los continentes, desde la independencia de las colonias, esencialmente en aquellas de América, las naciones que trataron. Se busca una dominación política y una dominación de imponer, de llegar a otro país, imponer sus reglas y ser muchos más extensos para tener mucha más entrada financiera y explotar la mano de obra. Y ya, profe. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Editores, Kevin, Sebastián, Niño y Lindsay. Ok. Europeización. Bueno, ayúdenme, nota grupal para su grupo, por favor. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero mientras tanto vayan dándome la nota. Listo, tenemos 100, 100, 90. Listo, sigan por favor. 100, 95, 100. Por favor, ¿dónde están el resto? 90, 90, 90, 90. Profe, pero Arley Fernando Ariza ya 3 veces, o sea, guau, tanto que quiere que nos saquemos 90 o qué. Diego con 100, 100, Yulitza. Es que no me cargaban las anotaciones, no me Pero notaban. yo te había dicho, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de la Sí, gente eso que pasa, participa? eso 90. pasa. Bueno, vamos a dejar la nota en otro par de notas más, colaboren. ¿Ustedes no quieren que les den nota cuando sea su grupo, jovencitos? Entre 90 y 100, entre 90 y 100 hay un 95. Listo, voy a ponerles de nota grupal 95. Tuve varios 90 y varios 100.
Listo, la nota que la profe les pone como grupo, bueno, sintetizar unas diapositivas. Yo les voy a poner una nota de unas partes que me parecieron mejores que otras. Voy a ponerles como grupo una nota de 90, ¿listo? Las notas individuales están de la siguiente manera. Ibáñez Arbey, pues me expusiste lo de la división política, pero no la aterrizaste imperialismo. Hubiera sido bueno que lo hubieras podido aterrizar, estuvo más o menos 80. Juan Pablo Lahoz, 90. Arrancaste bien con definición de geografía y luego, pues bueno, pudiste complementar un poquito más porque estaba un poquito aislado el tema imperialismo, pero lo lograste no tanto como hubiera querido, pero más o menos 90. Lindsay Fernanda, 100. Gracias por llevar la voz del grupo. Niño Ceballos, Kevin Sebastián, me gustó el tema del mapa, la interacción que hiciste en esa parte. Estabas en 90, pero con el tema de edición y demás, 95. Sanabria Castañeda, Laura Fernanda, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, pero creo que tienes manejo del tema y al final, cuando te dije ya resume, dejaste de leer, me pareció importante, estabas en 95, quedaste en 100. Ingrid Lorena, Ingrid, mencionaste algunas características de la geografía, pero no noto que hayas logrado interiorizar la temática en relación al imperialismo, entonces la nota es de 80, ¿listo? Esas son las notas, no me hizo falta nadie del grupo, ¿verdad? No, profe, completos. Listo, jovencitos, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao.